Este es su programa favorito que a nadie le importa. Screenshot. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer la consulta de el siguiente texto. Se titula Daniel Cassani, Describir el escribir, cómo se aprende a escribir. Vamos a ver, vamos a abrir el documento. Cassani, bueno, lo vamos a descargar. Ya lo tenemos descargado. Vamos a dar a cancelar. Y bueno, este es un documento bastante amplio, son 194 páginas, de los cuales vamos a consultar algunos apartados que sean de tema de interés. El autor es Daniel Cassani, el título lo vuelvo a mencionar, se llama Describir el escribir, cómo se aprende a escribir, por parte de las ediciones Paidós de Buenos Aires, México y Barcelona. Título original se supone que es en francés. Écriture, no lo voy a pronunciar. Y bueno, se publicó en 1987, 1988. Agradecimientos, presentación de la edición castellana, el código escrito. Son diferentes temas. Supongamos que empieza con el tema que es el código escrito, que se sabe un escritor del código, diferencia entre lo oral y lo escrito, el estatus del escrito, situaciones de escritura, conclusiones. En el otro apartado es cómo adquiere el código escritos, datos, conclusiones, teoría sobre la adquisición del código escrito. Y bueno, vamos a comenzar. Los agradecimientos, no me interesa leerlos. Tampoco la presentación. Bueno, el tema, ¿cuál sería? Aquí tenemos una cita. Digo, hago estas referencias pensando en los jóvenes que se dedican a la literatura creyendo que escribir es fácil. Opinar con la pluma en la mano puede hacerlo casi todo el mundo, más o menos confusamente. Escribir con cierta precisión, con claridad e inteligibilidad cualquier cosa, un árbol, un pájaro, un hombre con bigote, es mucho más difícil. Según el autor Joseph Pla, no sería demasiado difícil escribir si no se tuviera que pensar tanto antes. Esta es otra cita por parte de Puig Ferreter. Y bueno, esta es la introducción. Con la composición. Bueno, vamos a leer la introducción. Dice, ¿cómo ha progresado el conocimiento del código escrito y el proceso de la composición del texto en los últimos años? Una cita por parte de Winder en 1982. Dice, una de las cosas que he tenido que explicar más veces y que han resultado más difícil durante los 2 años de preparación de este libro, es decir, de qué trata, cuando en una cena o en un encuentro casual con amigos o colegas, alguien me pregunta sobre qué estaba escribiendo, me sentaba cómodamente y con tranquilidad explicaba que escribía sobre escribir, sobre lo que hacemos cuando escribimos, sobre cómo hacemos, cómo hemos aprendido y cómo se aprende a escribir. Decía mi interlocutor, animándose, estudias el estilo de los escritores, cómo escriben los novelistas y los poetas. Y así se iniciaba un largo y productivo diálogo. Yo respondía, bueno,
No trato tanto de literatura, de escritos de creación, como de los textos cotidianos que todos escribimos habitualmente, de cartas, postales, notas, apuntes, exámenes, entre otros, etcétera. No pretendo analizar cómo escribe un buen narrador y mucho menos lo que tiene que hacer para llegar a hacerlo. Mi amigo me miraba con curiosidad y me replicaba, vamos, que es un trabajo de pedagogía. Seguramente tratan de los problemas de la escritura que tienen los niños, de la ortografía, de la sintaxis, de los ejercicios que tienen que hacer. Vaciando mis bastos de vino, con deleite proseguía. No exactamente. No estudian los métodos de lectoescritura para niños y tampoco los libros de gramática o de redacción que te enseñan a escribir. En realidad, habla sobre todo de jóvenes y de adultos y muy poco de niños. Y no dice nada de retórica, de juegos de palabras, de metáforas, de poesía. Yo me apresuraba a responder, no, mi libro se centra en los procesos mentales de la escritura, en lo que ocurre en el interior de la mente cuando escribimos, y así durante un buen rato. Si es tan difícil explicar qué trata este libro es porque las cuestiones en el que se plantean se escapan en los temas habituales de discusión. Si bien el hecho de escribir se ha estudiado desde distintos puntos de vista, entre paréntesis, crítica literaria, pedagógica, entre otras, aquí se enfoca de un modo relativamente nuevo y desconocido. Se podría denominar enfoque psicolingüístico porque abarca terrenos de la psicología y la lingüística aplicada. También pudiéramos mencionar que se basa en un conjunto de investigaciones experimentales y teóricas elaboradas y teorías elaboradas sobre todo por psicólogos, pedagogos y profesores de la lengua norteamericanos, aunque la aportación de la lingüística europea no es menospreciable. En el campo del estudio de la expresión escrita, perdón, y más concretamente de qué manera se aprende a escribir, en el libro se investigan temas como el de los conocimientos que poseen los escritores competentes sobre la lengua escrita, cómo lo han adquirido, como las estrategias que utilizan para redactar un texto determinado, la utilidad de la gramática para escribir, entre otros aspectos. En definitiva, el libro pretende responder a las siguientes preguntas. ¿Qué sabe un escritor sobre la lengua escrita y sobre el acto de escribir? ¿Qué tiene que saber y qué tiene que saber hacer un individuo cualquiera para ser un buen escritor? ¿Y en qué se diferencian los escritores competentes de los incompetentes? ¿Cómo ha aprendido un escritor competente todo lo que sabe sobre la lengua escrita? ¿Y cómo ha aprendido a desarrollar la estrategia de redacción que utiliza? ¿Cómo podemos ayudar a los escritores novatos? Y por última pregunta, ¿cómo pueden aprender a escribir? Finalmente, hay que tener en cuenta que el libro se refiere sobre todo a los llamados procesos mentales superiores. Y aquí hace una cita, perdón, de Give the Note, de 19, rescatada de 1984, y también cita a Alonso Mateos ese mismo año, 1985, perdón, y establece una distinción entre los procesos implicados en las habilidades lingüísticas, que en este caso son concretamente la de leer. Distinguen los procesos más básicos y los mecánicos, como el reconocimiento de los signos gráficos o la segmentación de palabras y frases, del resto de las operaciones más complejas e intelectuales, como la discriminación entre informaciones relevantes e irrelevantes, o la organización de estos datos en una estructura ordenada y comprensible. Vamos en la página número 17. Vamos a esperar a que pasen la, pues, la banda de la calle para continuar leyendo.
Lo bueno que se guardó, güey. A ver, estábamos continuando con el fomento a la lectura de cómo leer, escribir. Ay, ¿cómo se llama el título? De escribir, el escribir. Nos quedamos en el siguiente apartado, se nos fue el internet. Ahí una. Ajá. Y bueno, nos quedamos en el código escrito, según nos quedamos aquí en este apartado. Y sí, creo que también se puede establecer esta distinción entre los procesos implicados en la habilidad de la expresión escrita. Por otro lado, por un lado, tenemos operaciones simples y mecánicas que afectan a la producción física del texto, hacer la caligrafía clara, dejar los espacios necesarios entre palabra y palabra, aplicar correctamente las reglas gramaticales, etcétera. Por otro lado, en el acto de la expresión escrita intervienen además procesos más complejos que requieren reflexión, memoria y creatividad, crear y desarrollar ideas, buscar un lenguaje compartido entre el lector, etcétera. En este trabajo se ha centrado sobre todo en el segundo grupo de procesos, sin olvidar por completo a los primeros. El subtema, el código escrito y la composición del texto. Chéquense que, bueno, esta es la 16, vamos ahorita a volver, pero últimos títulos publicados. Estos me llamaron la atención. Bueno, X. ¿Eh? Y bueno, vamos a continuar la 16. Se supone que era esta, ¿no? Menciona lo siguiente. Aquí hace referencia a Noam Chomsky. Dice que Chomsky formuló a mediados de este siglo una distinción clásica en el campo de la lingüística teórica, la oposición entre la competencia y la actuación. Según este lingüista, hay que distinguir el conocimiento implícito de la lengua, la competencia de la utilización que hacemos de ella en cada situación real y concreta, la actuación. La competencia es el conjunto abstracto de reglas gramaticales que comparten los miembros de una comunidad lingüística. Punto y aparte. Punto y seguido, la actuación, en cambio, es el conjunto de reglas que usa un miembro de esta comunidad en un acto lingüístico determinado. Pero, pues, actos lingüísticos son las formas en las que hablamos, por ejemplo, sería el chale, el simón, el güey, el qué pedo, la plebe, y todas estos terminología, ¿no? Dice que en nuestro ámbito, dicha distinción tiene una correlación muy precisa y que ha sido plantada por Krausen en 1984 y según él, la competencia es el código escrito, es el conjunto de conocimientos de gramática y de lengua que tienen los autores en la memoria, y la actuación es la composición del texto. Es un conjunto de estrategias comunicativas que utilizan los autores para producir un escrito. La competencia es el saber y la actuación es el saber hacer. De esta forma se puede definir la habilidad de la expresión artística. En la página número 18, describir el escribir como el dominio de estos dos aspectos, un escritor debe de conocer y saber utilizar estos componentes si aspirar a comunicarse correctamente por escrito, debe de tener suficientes conocimientos del código escrito y demás, tiene que saber aplicar las estrategias necesarias de redacción. Por un lado, conocer el código significa conocer las reglas lingüísticas de la lengua en la que se escribe, la gramática, entre paréntesis, ortografía, morfosintaxis, etcétera. Los mecanismos de cohesión del texto, enlaces, puntuación, referencias, se cierra el paréntesis, coma,
las diversas formas de coherencia según el tipo del texto, entre paréntesis, la estructura global, la información relevantes, entre otras. También menciona que la variedad y el registro adecuado, la diversidad sociolingüística de la lengua o incluso las sutiles convenciones sobre la disposición espacial del texto. Esto incluye lo que son los márgenes, los espacios en blanco y todo aquello que tenga que ver pues, con la composición del texto, ¿no? Cuando un individuo ha adquirido todos estos conocimientos, decimos que ha adquirido satisfactoriamente el código escrito. Por otro lado, para comprender un texto comunicativo, el autor debe de dominar un variado conjunto de estrategias que le permitan aplicar los conocimientos del código generales y abstractos en cada situación concreta. Primeramente, tienen que ser conscientes del contexto comunicativo en el que actuará el texto. Tiene que pensar cómo serán los lectores, cuándo leerán el escrito, dónde, qué saben del tema en cuestión, etcétera. Luego, deben de ser capaz de generar y ordenar ideas sobre el tema para planificar la estructura global del texto. Además, para alcanzar la versión definitiva del escrito, deberá de redactar varios borradores y los tendrá que revisar y corregir más de una vez. Para hacer esto tiene que estar acostumbrado a releer y a repasar cada fragmento que escribe, perdón. Resumiendo, el autor debe de desarrollar un buen proceso de comunicación que le permita producir textos con los signos y las reglas del código escrito. Ahora, dentro del documento, en el siguiente apartado menciona que el código escrito es el proceso de comunicación, tiene características y funciones distintas dentro de la habilidad de la expresión escrita. El siguiente gráfico, en la siguiente página, sitúa estos dos aspectos en el acto de la escritura. Por ejemplo, en la página número 19 tenemos el título, el código y la composición. Del lado izquierdo tenemos un rectángulo en vertical y en la parte de arriba tenemos el texto que menciona código escrito y en la parte de abajo, en la base del rectángulo, el individuo. Con una línea, todo es en negro, con una línea, con una flecha, con una línea y una flecha, menciona el texto escrito y dentro de este recorrido, como supongamos que esta interacción, surge lo que es el proceso de la composición. Así pues, menciona el texto, el código escrito es el conjunto de conocimientos abstractos sobre una lengua escrita que tenemos almacenados en el cerebro. Palabras, recuerdos, emociones, sensaciones, momentos muy específicos. Por ejemplo, hay diferentes formas de nombrar un mismo objeto, una misma situación. Entonces, si utilizamos la representación con un sentido estético, por ejemplo, ¿me puedes pasar la manzana, por favor? O dame la manzana, pues ahí cambia mucho el contexto. ¿Tienen la misma referencia o tienen el mismo significado utilizando sinónimos? Pero creo que el texto se refiere a esta parte del actuar. ¿Cómo vamos a actuar para interpretar las palabras? Y pues obviamente todo mundo queremos que nos hablen bonito, que nos hablen bien, que no nos griten, que no, nada, que no nos hablen golpeado, ¿no? Y entonces, los actores del lenguaje en general no somos demasiados conscientes de su presencia. Se pretende por distintos caminos la lectura, entre paréntesis, por obligación y por placer, la memorización de textos escritos, leyendas, cuentos, entre otros, el estudio de las reglas gramaticales, la copia de fragmentos de textos que nos gustan, como por ejemplo las citas, los poemas, los Twitter, un montón de cosas, ¿no?
Utilizamos estos conocimientos para procesar textos, ya sean codificándolos o decodificándolos, leyéndolos o escribiéndolos. Contrariamente, en el proceso de la composición está formado por el conjunto de estrategias que utilizamos para producir un texto escrito. Estas estrategias son la suma de las acciones realizadas desde que decidimos escribir algo hasta que damos el visto bueno a la última versión del texto. Una buena parte de estas acciones o estrategias pueden observarse extremadamente y por lo tanto el escritor es más consciente, externamente, perdón, es más consciente de su existencia. En el subcapítulo titulado Tipología de escritores, menciona, podemos elaborar una clasificación de los escritores a partir del tipo de deficiencia que presentan sus escritos. Estas deficiencias pueden afectar a cada uno de los dos componentes que ha descrito anteriormente, el código y la composición. En el número uno, ausencia total o parcial de adquisición de código escrito. Son síntomas de ellos las lagunas en el conocimiento del código, faltas de ortografía, de gramática, de cohesión textual, de idea, de tiempo, de concordancia, etc. En el otro es el número dos, procesos deficientes en la composición del texto o ausencia de estrategias para la actuación en una situación concreta. Se cierra el paréntesis y sus síntomas son las presencias de ideas subdesarrolladas, de palabras con significados no compartidos entre emisor y receptor, estructuración poco ordenada y anacolutos. Eso no sé qué es el anacolutos, etcétera. Vamos a ver qué es anacolutos. Me hago por acá. Falta de correlación o concordancia sintáctica entre los elementos de la oración. Por lo general, en el lenguaje del español, eh, tiende mucho al género, ¿no? Al la y a la a y a la o. Entonces, el cielo, o el agua, tienes que jugar con el la y con el sujeto, con el verbo, con la siguiente palabra, para que empaten, ¿no? La, y que terminen con la A y empiecen con la A. Y entonces vamos a continuar con la consulta del texto. Dice, combinando estos dos puntos podemos establecer cuatro tipos básicos de escritores. El siguiente esquema los agrupa según las deficiencias que presentan. Aquí la tipología de escritores se dividen en cuatro categorías. La A, escritor competente; B, escritor sin código; C, escritor bloqueado; y D, escritor no iniciado. Aquí debajo de estas indicaciones vemos figuras de signo de más y de menos, y del lado izquierdo identificamos adquisición del código, me imagino por competencia, y procesamiento de composición, la actuación. A ver, se supone que el escritor competente tiene estas dos habilidades. Ahora, el escritor sin código es muy buen hablante, tiene muy buena oralidad, pero al momento de que escribe, como que se switchea su cerebro porque todavía no se ha generado una conexión en el que pues, la mente se represente a través de palabras. Los pensamientos se representan a través de palabras. Ahora, podemos identificar que el escritor bloqueado sabe hacer uso del código del lenguaje, de la gramática, pero en su actuación, pues no existe aquí un signo de que nos dé una lectura de movilidad, ¿no? Si lo resumiéramos esto a una expresión matemáticas.
Y ahora un escritor iniciado pues no tiene ni idea de cómo hablar ni cómo actuar. Por eso hay un chingo de problemas en el mundo y por eso hay un chingo de problemas de comunicación, porque la gente a veces no sabe hablar y dice cosas muy fuertes, dice cosas muy fuera de lugar, políticamente incorrectas, o pueden llegar incluso a ser terrorismo mental. Aunque no lo crean, eso existe pues la palabra son puñetazos a veces. Muchas veces mencionan que la generación de cristal, pero yo siento desde mi punto de vista como persona crítica que las nuevas generaciones tienen un entendimiento del lenguaje más amplio por el uso de las tecnologías a comparación de generaciones pasadas que se vinculaban básicamente a sus procesos de lectura a medios físicos como libros, periódicos. Lo más tecnológico pues era la televisión y aquellos que tuvieran mucho dinero al acceso al internet, ¿no? Entonces esto lo privilegia. Y bueno, eso es una de las teorías, ¿no? Voy a continuar. Tipología de escritores que se ha identificado fue desarrollado a partir de Krausen. Vamos a ver quién es Krausen. Krausen. Couto Krausen. ¿Quién es Krausen? Capaz es un... ¿Quién es Krausen? Coutlous. Ah, miren, es un viejito güero, es un hombre blanco, caucásico, Steve Krasen. Ah, miren, me va a corregir, ¿no? Por no decir bien su nombre. Complementó su doctorado en lingüística en 1972 en la Universidad de California, UCLA. Actualmente es profesor emérito en la Universidad del Sur de California. Ah, pues es un académico contemporáneo, puede que sea un filósofo. Sí, alcanzó el grado de doctorado, ¿cómo se llama? El field. el- no sé, es como terminas el doctorado y te conviertes en filósofo. Es como el grado más grande o más aceptado internacionalmente, más codiciado internacionalmente. El PhD, no sé cómo se llama. Ahí busqué. Y bueno, primero cabe decir que este esquema, así como en todo el libro, utilizo el término escrito como un significado un tanto distinto del habitual en la vida corriente. Cuando decimos que un buen mal escritor, nos referimos exclusivamente a un poeta, un novelista o un literario. En cambio, cuando en este estudio aparece la palabra un escritor competente bloqueado, me refiero siempre a un individuo alfabetizado cualquiera que es más o menos competente en las situaciones de comunicación escrita más usuales, correspondencia, notas, agenda, instancias, apuntes, resúmenes, ocasionales, ejercicios de creación, dedicatorias, felicitaciones, diarios personales o, por qué no, pequeños poemas y cuentos, etcétera. Ahora, no en el número uno dice que no deja de ser sintomático que en castellano este término tenga corrientemente un uso tan restringido a profesionales de la expresión escrita. Parece indicar que la escritura no es una práctica muy frecuente entre la población y ni lo va a ser. O sea, si de manera académica no, pero de lo que yo veo no. Hay mucha práctica letrada en redes sociales, práctica multimodal, sonido, imagen, edición, video, todo este rollo, que también es otra forma de escritura, pero así como tal de, güey, pocos somos los que nos dedicamos al código. Y bueno, vamos a continuar en la introducción. Es bastante larga. Bueno, no, vamos a continuar.
Ya nos dio un aspecto bastante amplio de qué trata el texto, el código del escrito, y vamos a profundizar en el siguiente apartado, página número 24. El código escrito comienza con un diálogo. Dice, Juan, ¿cómo se escribe corrección? Con una R doble. No, con dos O. Sí, con tres C. Sí, ¿y con cuántas H? Diálogo que cada día entre aprendices de escritores. Vacío. Bueno, hay una página que está vacía, no sé si es por el documento en PDF. Aquí creo que nos hace falta el acento, ¿no? El qué, que es pregunta, es el código escrito, ni porque Daniel Casani, what the fuck, o creen que haya sido un galle del autor, el qué, bueno, X. Dice, es crucial reconocer que la misma lengua tiene la posibilidad de variar las normas, partners, que se usan según el código que la vincula. Podemos reconocer personas que hablan con un libro y también personas que escriben tal como lo hablan. Y solamente una breve reflexión nos permite comprender que hay cosas que podemos hacer cuando hablamos. Por ejemplo, expresar mediante el tono de ironía, sarcasmo, rabia o intereses afectivos para las que tenemos que buscar una manera distinta de expresarlas cuando escribimos y viceversa cuando las actuamos. Estas diferencias en el código pueden producir variaciones en la misma lengua, según el autor Gregory y Carroll en 1978. A menudo se ha presentado el código escrito como un sistema de signos que sirve para transcribir el código oral como un medio para vincular mediante letras la lengua oral. En este capítulo se analiza de manera sucinta las características propias del escrito y se compara este código con el oral, llegando a la conclusión de que no se trata de un simple sistema de transcripción, sino que constituye un código completo e independiente, un verdadero medio de comunicación. Esta afirmación tiene importantes consecuencias para las enseñanzas de la lengua. Adquirir el código escrito no significa solamente aprender las correspondencias entre el sonido y la grafía, sino aprender un código nuevo, sustancialmente distinto del oral. Esta faramaña del video que estamos haciendo es como otra interpretación del código, porque pues yo puedo escribir con mis actos y se quedan registrados a través de la imagen del video, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden analizar este vato que está escribiendo con su camisa blanca, su fondo blanco, sus lentes, su piel morena, brillante, de playa, pues todo eso es un código que se está dando, ¿no? Entonces dice, ¿qué sabe un escritor del código en la página número 28? Si consultamos las gramáticas más usuales, que entre ellos mencionan los siguientes autores, Bello en 1947, la Real Academia en 1973, pero ojo que los diccionarios con el tiempo cambian el significado de las palabras. No es lo mismo militar ahorita que militar en la guerra mundial, ¿no? Ahorita podemos identificar que militar se puede asociar como un crimen organizado y antes como a un poder centralizado pues, de una sociedad. A ver, según Seco en 1940 o Alcina Blecua en 1975, veremos que el análisis de una lengua consta básicamente de tres partes: la fonética, la ortografía, la morfología, sintaxis y léxico. Sí, ahí no son tres partes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí tú estás mencionando cinco conceptos y pues no es lógico, ¿no? Si consultamos los manuales de redacción y los libros de ejercicios que tienen como objetivo enseñar a escribir, nos daremos cuenta que las explicaciones y los ejercicios que presentan la mayoría de ellos
se pueden agrupar según la misma división. Esto puede llevar a pensar que el código escrito se reduce precisamente en tres grupos de conocimientos gramaticales, entre paréntesis, con excepción de la fonética, y efectivamente esta es la concepción más difundida del código escrito, lo que se reduce a la ortografía y a algunas reglas de morfosintaxis. Todos estos, fonética, ortografía, morfología, sintaxis y léxico, son palabras fufurufas. Es lo que hacemos todo el día, ¿no? Todo el tiempo cuando nos tratamos de comunicar. Cómo interpretamos el sonido, el movimiento, la intencionalidad, la emoción, el contexto, cómo lo interpretamos, cómo lo expresamos a través de imágenes, a través de textos, y pues todo esto se engloba aquí. Ahora dice que si consultamos los manuales de redacción y los libros de ejercicio que tienen como objetivo enseñar a escribir, nos daremos cuenta que las explicaciones y los ejercicios que representan la mayoría de ellos pueden agrupar según la misma división. Esto también puede llegar a pensar que el código escrito se reduce precisamente entre los tres grupos, que es la del conocimiento gramaticales, con excepción de la fonética, y efectivamente, esta es la concepción más difundida del código. Ah, esto ya lo había leído, disculpen. Dice, pero los estudios de lingüística textual o de gramática del discurso han modificado notablemente este planteamiento. Según esto, cuando hablamos o escribimos, y bien cuando escuchamos o leemos, construimos textos y habemos. Y para hacerlo tenemos que dominar muchas habilidades, discriminar las informaciones, discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes, estructurarlas en un orden cronológico y comprensible, escoger las palabras adecuadas, por ejemplo, tú o usted, hacer o realizar, poder, molestar o perturbar, contar las frases entre sí, construir un párrafo, entre otras cosas. Las reglas fonéticas y ortográficas, morfosintácticas y léxicas que permiten formar oraciones aceptables solo son una parte del conjunto del conocimiento que denomina el usuario de la lengua. La otra parte es la forma por las reglas que permiten elaborar textos, las reglas de adecuación, coherencia y cohesión. No sé si se han dado cuenta que cuando hay campañas políticas, así es como atrapan a la gente. Generan un discurso muy estructurado basado en las problemáticas reales de la ciudad, supongamos, ¿no? El crimen organizado, un montón de situaciones, la delincuencia, la falta de alimentos, y empiezan a entretejer este tipo de ideas a través del código. ¿Y qué pasa? Pues de esta manera se genera lo que es la persuasión. Y eso es lo interesante de la escritura, ¿no? Saber persuadir. O sea, sí, es que, sé que es un poco muy oscuro psicológicamente, pero pues así se opera la realidad, ¿no? Dentro de nuestro cerebro hay este, impulsos, necesidades, deseos, gustos por, no sé, por vivir bien, ¿no? Comer bien. Y pero pues no, si tú no te mueves o si tú no haces algo, difícilmente te van a caer las cosas del cielo. Aunque sí puede pasar. Pero es más fácil, es más rápido si aprendes a leer y escribir. Ese es el hack. O esa es la forma en la que yo les digo a las y los estudiantes, les digo, es que dense cuenta que es otra forma de que se vuelvan más rápido las cosas, sean más efectivas, y también leer y escribir nos ayuda a controlar nuestras emociones, a estudiarlas, a identificarlas, a ser más conscientes de nosotros mismos, ¿no? Y ahora menciona en la página número 27, a continuación se exponen sucintamente cada uno de estos grupos.
del conocimiento que domina un hablante o un escritor. Además, explica que cada grupo y qué tipo de reglas incluye. Ejempli- ejemplificándose los puntos más importantes de un texto comentando. Según la adecuación, cualquier lengua presenta variaciones. Todos los miembros de la comunidad lingüística no hablan ni escriben de la misma forma. Tampoco utilizan la lengua del mismo modo en las diferentes situaciones comunicativas. Ya denme mi título UDG, la neta. La neta, yo no me he podido, o sea, yo sé que esto no tiene nada que ver, pero no me han podido dar mi título porque siempre me ponen, eh, no sé, tranzas ahí en la UDG, la neta. Pinche, ahí es una mafia todo, en el cual, la neta, lo que es. Y primeramente, cada persona puede escoger, y es que esto lo saben los académicos, los lingüísticos, todo. Ya, ya. La mañana siguiente, un señor aparece muerto, ¿no? Y X, libre expresión. Primeramente, cada persona puede escoger. Bueno, yo siento que no la UDG, es la gente. Cada persona puede escoger entre usar su variedad dialéctica o el estándar. Por ejemplo, un argentino puede usar las formas americanas, o rey, rosada, de arriba, o la de miren, o las de peninsulares correspondiente a tú, ríes, manta, de gorra o gratis. Esta selección tienen implicaciones importantes. Las primeras formas solo serán entendidas por algunos americanos de habla española, mientras que la segunda la entenderán todos los hispanohablantes. En segundo lugar, cada situación requiere el uso de un registro particular que está determinado por el tema del que hablamos o escribimos, entre paréntesis general o específico, por el canal de comunicación oral o escrito o por el propósito perseguido, por ejemplo, informar o convencer. Que convencer, pues es sinónimo de persuadir. Y la relación entre los interlocutores, forma o informal. Por ejemplo, si hablamos con un amigo de temas generales, posiblemente le diremos que nos duele la garganta, mientras que si vamos al médico, nos diagnosticará con faringitis o laringitis. No utilizamos las mismas frases o palabras si escribimos una carta a alguien o si le telefoneamos para decirle lo mismo. Si queremos informar a alguien, seremos objetivos e imparciales. Sin embargo, yo no estoy siendo objetivo o imparcial, menciónenlo aquí. Si lo que está, si lo que pretendemos es convencerle, seremos subjetivos y parciales. Subjetivos y parciales. Si hablamos coloquialmente con un hermano o un amigo, podemos decir con toda tranquilidad palabras como joder, mierda o puta y puta, mientras que si hablamos con un desconocido, será preferible decir fastidiar, ostras o caramba. Y prostituta, ¿no? Pues, lo políticamente correcto, lo que mencionaba al inicio. Estas elecciones, miren, yo siempre lo he entendido este aspecto a ser medio hipócrita, pero los académicos les dicen hacer buen uso del lenguaje, ¿no? En mi barrio se conoce ser hipócrita. Estas elecciones tienen también implicaciones importantes. Puede que algunas personas desconozcan que es una faringitis, una laringitis, y los desconocidos podrían molestarse y pensar que somos unos maleducados si utilizamos expresiones vulgares. La adecuación es la propiedad del texto que determina la variedad dialectal o estándar y el registro general y específico, oral escrito, objetivos, subjetivos, formal e informal. ¿Y qué hay que usar dentro de los contextos? Los escritores competentes son adecuados y conocen los recursos lingüísticos propios de cada situación. Saben cuándo hay que utilizar el estándar y también denominan los diferentes registros de la lengua.
por lo menos los más usuales y los que tienen a usar más a menudo. Por ejemplo, esto es muy utilizado cuando se aprende otro idioma, que luego no se van a las escuelas, no se van a las escuelas creyendo que van a aprender ahí el lenguaje al 100%. Eso es lo que me refiero. Vean capítulos de series actuales para que vean cómo hablan, qué tipo de palabras utilizan en contextos determinados. Ricky Morty está chafísima, no la vea. Está muy creepy, muy gringa. Muy gringa, muy gringa. Balance en la escuela, temas ahí raros de, de pedos locos, ¿no? Ahora, Gregory y Carol hacen esta cita en 1978 y también mencionan que Isor Marie en 1983 tiene otro texto y luego vuelve a publicar en 1985 y 1986 y han estudiado este tema a fondo. A ver, vamos a ver lo que dice de coherencia. Es el hecho de que haya personas que se enrollen con una persiana o que se vayan por los cerros de Ubea, no sé qué es eso, y que dicen más cosas de las necesarias. Eso sí es bien de hueva, que de repente hay gente que no tiene un freno que les dice, ya cállate, y se van de largo y dicen, yo soy uno de ellos. Y el caso contrario, personas lacónicas que no explican suficientemente las cosas, que dan por hecho de, güey, si te dije que levantaras la mesa, ¿no? Con la mirada porque estoy imputado. Y entonces eso puede ser una persona lacónica. Lo que no dicen todo lo necesario, no conducen a pensar que para cada situación hay un número determinado de información pertinente. Dicho de otra manera, hay informaciones relevantes que son apropiadas para el texto y otras irrelevantes. Igual cuando hablamos, ¿no? Nadie quiere saber tus pedos. Nadie quiere saber tus pedos. Y dice tus problemas personales. Contexto, ¿no? Palabra. Por aquellos internautas de otra parte del mundo o problemas y se refiere a pedos, ¿no? En el mexicanismo. Son las 3:04. Y por ejemplo, dice en un currículum vitae elaborado para solicitar un trabajo de traductor, hay que incluir informaciones sobre el conocimiento de los idiomas, sobre las experiencias laboral adquirida en este campo y otros afines, las obras traducidas. Pero no hace falta mencionar otras actividades laborales, por ejemplo, que no estén relacionadas con traducción, ¿no? Por ejemplo, si fuiste tianguero, no vas a decir, no, pues fui tianguero pero quiero que me den el puesto de coordinador. Porque no tiene relación, o sea, a eso se refiere con coherencia. Van a decir, ah, pues está bien. A mí qué. Y así mismo, es que yo siento que todo este estudio del lenguaje es para evitar decir muchas cosas o tonterías, ¿no? Asimismo, laborales, camarero, vendedor de enciclopedias, etcétera. Asimismo, el hecho de que haya personas a las que se cruzan los cables o que no dicen las cosas en el momento que toca, que no ordenan la información de manera lógica y comprensible. Eh, pues todo el mundo, o sea, todo el mundo está hablando como en su soliloquio, ¿no? Pero algunos tienen más coherencia que otros. Ahora, no sugiere que hay que estructurar de manera determinada las informaciones relevantes. Por ejemplo, en el caso del currículum vitae, se suelen dar primero los datos personales, por ejemplo, nombre, direcciones, edad, fotografía, correo electrónico, teléfono, número de contacto y bla, bla, bla. Después los títulos y los estudios, carreras, cursillos, etcétera. Las experiencias laborales, las publicaciones, y no sería coherente saltarse este orden mezclando trabajos con estudios y publicaciones con títulos. Para eso se utilizan los subtemas, títulos principales y las categorías, ¿no? Que dividen a cada uno de estos, por ejemplo, experiencia laboral, publicaciones, apoyo académico.
Ahora, la coherencia de la propiedad del texto que selecciona la información puede ser relevante o irrelevante y organiza la estructura comunicativa de una manera determinada, por ejemplo, introducción, apartados, conclusiones, etcétera. Si se les hace muy complicado, váyanse a la estructura básica del cuento. Título, introducción, desarrollo de la historia y conclusiones y desenlace. Ya si tú quieres dar una conclusión personal de la Caperucita Roja o ¿de qué? De los tres cerditos, pues lo puedes hacer, ¿no? Ahora dice que la coherencia puede ser relevante, irrelevante y organiza la estructura comunicativa de una manera determinada. Esta cita la hace Theo van Dijk, otro postestructuralista, estudioso del lenguaje, publicado en 1977 y 1978, y ha propuesto la noción de la macroestructura para caracterizar estos dos aspectos. La macroestructura es un texto, es la representación abstracta de la estructura global de su significado. Es un tipo de esquema que contiene todas las informaciones del texto y las clasifica según su importancia y sus interrelaciones. Gráficamente tiene forma de un árbol con corchetes o flechas que se ramifican. Cada quien se va, cada quien se imagina el árbol y las flechas como quiera, ¿no? Los escritores competentes denominan este tipo de estructuras y las utilizan para construir y organizar el significado del texto. Además dice que Theo van Dijk también ha estudiado el tema de Rigaud en 1981 y Bernades en 1982. Ya casi para terminar, porque ya casi me voy a comer, la última página, página 31 eh, y 30 dice cohesión. Las diferentes frases que componen un texto se conectan entre sí formando una densa red de relaciones. Los mecanismos que se utilizan para conectarlas se denominan formas de cohesión y pueden ser de distintos tipos, recepciones o anáforas, la apreciación recurrente de un mismo elemento en el texto a través de la sinominia, la pronominalización o la elipsis, pronominalización, pronominalización. No, no lo sé pronunciar. Discúlpeme, público. Relaciones semánticas. Ahora, dice que entre las palabras, la antonimia y la hiponimia, enlaces y conectores, palabras fufrufas, entonaciones y puntuaciones, conjunciones, etcétera. Por ejemplo, en el fragmento, aquí hace la cita. María fue a la tienda de animales y compró un ratón. En casa lo tiñó de color rosa. Por la noche lo puso en el hombro y se lo presentó en el último bar moderno. Sí, lo mató como pollito, como pollito. Dice que podemos encontrar las siguientes formas de cohesión, repeticiones, María, que es el sujeto de todas las frases, y el ratón, que se promuni en dos ocasiones, relaciones semánticas, animal y ratón, y enlaces de la conjunción de signo y de puntuación. Entonces, ya no, ¿qué hubo? Así pues, la cohesión es la propiedad del texto que conecta las diferentes frases entre sí mediante las formas de cohesión. Estos mecanismos tienen la función de asegurar la interpretación de cada frase en relación de los demás y, en definitiva, asegura la comprensión del significado global del texto. Sin formas de cohesión, el texto sería una lista inconexa de frases y de comunicación. Tendrían grandes posibilidades de fracasar, puesto que el receptor debería de conectar la frase por sí solo, sin ninguna indicación del emisor y con un elevado margen de error. Dice que entre los autores que han estudiado esta cuestión, podemos descartar a Holiday y a Hassan en su publicación en 1976
Puga y Bernadette, todos ellos ofrecen una lista exhaustiva de formas de cohesión. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los conceptos de coherencia y de cohesión varían según los estudios. Van Dijk clasifica de coherencia muchos puntos que aquí tratamos de cohesión. En este trabajo hemos seguido la distinción propuesta por diversos autores, citados por la distinción de las propuestas, citados por Bernadette y Acosta en 1802, según el cual la coherencia es la naturaleza principalmente semántica y trata el significado del texto de informaciones que contiene, mientras que la cohesión es una propiedad superficial de carácter básicamente sintáctico que trata de cómo se relaciona la frase entre sí. Y pues nada, en próximos videos, que puede que no los vaya a subir porque me vaya a apropiar de esta lectura, si quieren el texto, vayan directamente a la fuente, es Daniel Casani, el escribir, cómo se aprende a escribir. Escribiendo. Escribir, 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 escribir. Escribir. Y pues nada, nos vemos próximas ediciones, próximos videos en cosas que a nadie le importa. Stop recording.